Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Así se anunció para este martes una paralización de las actividades por 48 horas para el martes 16. Esta medida se da ante la inseguridad en las carreteras. Requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya conectados en este momento con el abogado Abel Gómez, gerente de la FENACOTEP, para hablar sobre este anuncio de paralización y la inseguridad en las carreteras. Todos los transportistas sienten esta arremetida de la delincuencia, del crimen organizado, de las bandas del crimen organizado que están acechando por todos lados y han pedido garantías. Abel, gracias por estar con nosotros. Fausto Hiper le saluda, bienvenido. Mi querido Fausto, muy buenas tardes. Gracias a las personas que también se conectan en este medio de comunicación, un agradecimiento por la oportunidad y bueno, aquí estamos para conversar de los temas que desde luego hoy día están demandando la noticia. Lo primero, ¿en qué consiste o en qué consistirá esta paralización? ¿Simplemente apagarán motores? ¿No habrá cierres de vías? De lo que de alguna forma también mucha gente estaba con esa preocupación, pero es una medida de protesta, de reclamo por seguridad para el trabajo. Bueno, primero quiero hacer una aclaración, Fausto. No es ningún paro. El paro conlleva a otras magnitudes. Nosotros lo que estamos haciendo es apagar los motores. La decisión es apagar los motores y haciendo una suspensión de actividades indefinidas. Esa es la resolución. Y ojo, que esto lo hacemos como FENACOTEP, la federación que aglutina al transporte intra e interprovincial, al público. Usted me dice el 80% de la población se traslada en nuestras unidades. Y hoy por hoy tenemos que ir al clamor de ellos. El ciudadano no tiene protección. Nosotros ya se nos agota, lógicamente, todo lo que nosotros podemos hacer para darle seguridad. Ya se nos va de las manos. Lamentablemente, ni porque damos el servicio directo, ni porque nosotros ponemos servicios que no le abrimos la puerta a nadie. Esto se fue de las manos. No pero podemos ya controlarlo. Ustedes habían anunciado hay un gobierno que no está dando la seguridad respectiva. La policía no está teniendo el apoyo necesario porque se lo traduce en la falta de cumplimiento de su trabajo y los militares no tienen direccionamiento. Entonces, con esta situación, usted lo único que tiene que decir es, oiga, aquí hay que un poco ponernos de acuerdo y mientras tanto apaguemos los motores para que el país, el gobierno en este caso, primero el país se dé cuenta de la magnitud de lo que está pasando y el gobierno actúe responsablemente en una política de seguridad que es la que estamos demandando. Usted me había dicho, ustedes habían anunciado que se apagarán los motores entre el 16 y el 17 de julio, pero ahora me dice que se trata de una medida indefinida. ¿Cuál mismo es la decisión? Claro. El 16 y 17, lógicamente, la gente mismo lo ha dicho, pero más allá de esta situación puede ser también 24 horas, puede ser un día. Lógicamente, lo que no queremos es generar una noticia que hasta cierto punto puede ser un poco interpretativa. Dentro de esto, más allá de que eso sea lo más importante es discutir el por qué, cuáles son las causas. Es decir, si esto está de acuerdo o no están de acuerdo las demás federaciones. Hay federaciones que escucho dentro de su situación de manifestación ante la prensa, de su comunicación, ellos han dicho que no están dentro del tema. Ellos no tienen decisión. De hecho, responsablemente los dirigentes han manifestado que no pueden ir a pronunciarse frente a la prensa sobre un tema de esto, porque no tienen decisión. Quien decidió esto fue FENACOTEP, porque cargamos al tema más sensible, que son seres humanos, que son las vidas de las personas. Entonces, por esa razón, es necesario que nosotros hagamos inmediatamente, tomemos una acción y no permitamos que, como ustedes pueden ver en los videos últimos, ya hay un morbo. Hay una intersección en camionetas. Esto estamos como en el tiempo del oeste, que antes los jinetes perseguían a la diligencia y la diligencia era interceptada y secuestrada y muerta a la gente. Hoy por hoy lo mismo. Lo que ha cambiado es el modo del transporte, camionetas con gente armada y hasta cierto punto disparando al chofer para que detengan a la unidad. Luego se suben, desvalijan y hasta cierto punto matan a la gente. Eso no puede seguir ocurriendo en el país. Definitivamente, si no se para esto, no va a haber país que hasta cierto punto se reactiva. Queremos reactivar el país,
queremos reactivar el turismo, ¿cómo vamos a hacerlo con una situación de esta naturaleza? Ese es el grave problema que está atravesando el país. Y es importante lo que usted menciona, también haciendo alusión a los videos que estábamos pasando en este momento, la gravedad de el cómo incluso aborda la delincuencia a los vehículos, a los buses de transporte interprovincial, el momento en el que están en la carretera, ni con los viajes directos, sin abrir las puertas o frenar en una parada específica intermedia, pues ocurre este tipo de ataques, ocurre este tipo de asaltos. No obstante, Abel, el viceministro de gobierno, Esteban Torres, ha dicho que ya desde el miércoles se incrementarán los controles policiales y militares en algunas rutas. Se ha referido a la ruta Pichincha-Santo Domingo, Los Ríos del Empalme y Mocache, y esto frente a los índices de inseguridad. ¿Les tranquiliza de alguna forma? ¿Esto es una respuesta o la respuesta que ustedes esperaban del gobierno ante este clamor, esta súplica por trabajar con seguridad? Este tema de la seguridad viene desde el gobierno anterior, y todo lo que el gobierno de turno ha venido haciendo es insuficiente. No hay una política clara de seguridad. Lamentablemente en este gobierno tampoco la hemos visto traducida, porque lo que ha pasado es irse agravando el problema. En este momento yo quisiera más bien escuchar de parte del presidente, de parte del ministro de gobierno, del interior, cuál es la hoja de ruta, y que le diga al ciudadano, ni siquiera nosotros estamos hablando como pueblo. Somos hermanos los que andamos trabajando allí, sea el dueño o no sea el dueño. Somos choferes profesionales, somos padres de familia que andamos trabajando, y no tenemos y no sentimos un respaldo de parte de la política de seguridad que debería implementarse. Hoy por hoy no tenemos claro el hecho de que a nosotros nos pongan hoy día que va a haber patrullaje. Eso ya se lo incrementó. Hubieron hasta cierto punto situaciones, por ejemplo, con el transporte pasado, que se hacían los cordones de los vehículos para hacerle la custodia. Eso en nuestro medio, hacerlo, eso hasta cierto punto creo que insulta la inteligencia de las autoridades, de que tengan que recurrir a un tema de esto cuando ellos saben muy bien qué es lo que deben de hacer. Esto ocurre porque no hay plata, no hay dinero. Desde el pueblo y desde el propio país no tienen plata. Entonces, si no hay plata, digan lo que hay que hacer para hacerlo. Hoy día ya incrementaron el IVA. ¿Dónde está yéndose ese dinero? A nosotros nos subieron el combustible. De $1, que era el galón del diésel, 1.03, era el 10, subió a 1.90. Luego bajó a 1.75 en la revuelta con Lazo, y hoy por hoy tenemos a 1.80 por el IVA. Pero ¿dónde está ese dinero? ¿Cuál es quizá la contrapropuesta? ¿Dónde se va ese dinero? ¿Acaso no pueden implementarlo en seguridad vial, en la situación de componer las vías? Es decir, eso es lo que nosotros nos preguntamos. Dicen que no hay plata, que no hay dinero, pero con estos incrementos se supone que ya debe haber respuesta. Lo que están proponiendo, bienvenido sea, nosotros no nos vamos a detener, a decirles cómo tienen que hacerlo. Lo importante es que den resultados, pero vemos que lo que han intentado hacer no ha dado resultados. Esperemos que esto un poco vaya a paliar la situación inmediata, pero a largo plazo, ¿usted cree que va a soportarse más viendo que no hay una política clara? ¿Qué está haciendo la Asamblea? ¿Qué ha hecho al respecto? Lo que preocupa... ¿Dónde ha ido? Hoy día, lamentablemente, no sentimos los ciudadanos que verdaderamente hay un trabajo de fondo para poder recibir esto. Y como sector, debemos nosotros decirle a los compañeros, a los de la clase, y aparte de eso, a las familias ecuatorianas, de que hoy día necesitamos unirnos para un poco exigir que este tema de seguridad un poco tenga que atendérselo de parte del gobierno de una forma más eficiente. Ahora, si es que no va a frenar la intención de apagar los motores el hecho de que se incrementen los controles policiales y militares en varias rutas consideradas, además las más peligrosas, donde ha habido mayores eventos de este tipo de asaltos y enfrentamientos en plena carretera, si no es esa una razón suficiente, ¿qué más le exigirían al gobierno en función de la seguridad? Porque que falta recursos, estamos de acuerdo, que faltan políticas, en algunos casos estamos de acuerdo, pero ¿qué tipo de políticas proponen o han propuesto ustedes ya al gobierno para que merme este tipo de ataques, para que puedan trabajar en paz? Mire, yo creo que en eso nosotros no somos los expertos.
Creo que hay un Ministerio del Interior, hay un Ministerio del Gobierno, hay asesores que deben de tener claro cuál es la política. ¿Y usted cree que ellos tienen claro? Creo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno más bien que explique cuál es la hoja de ruta a seguir en este tema, porque tiene que ir de lo pequeño a lo más delicado, que nos diga exactamente qué es lo que está pasando, porque si no hay resultado en un tema como este, lógicamente algo tiene que estar pasando, porque no creo que haya el morbo de quererlo hacer adrede. Hoy por hoy, yo diría, y yo lo que tengo que hacer como sector es reclamar que me den protección, porque la Constitución así lo dice, porque tengo un trabajo que atender a las personas que yo traslado, que necesito seguridad. Pero si el gobierno no tiene una respuesta a eso, yo pienso que la situación se le está yendo de las manos. No queremos que irnos más allá de lo que debería normalmente hacer el gobierno, que es dar respuesta inmediata. Hoy por hoy lo que están haciendo y las mesas que se han hecho, bienvenidos sea, espero que sean permanentes, espero que sigan paliando la situación. Lo que tenemos información, que la Policía Nacional no tiene plata, no hay bala, no hay vehículos, no hay chaleco, no hay una situación para poder confrontar. Y ellos también son padres de familia. Los militares no sé si tengan una dirección clara, espero que sí la tengan y espero que también haya los recursos para que lógicamente esta gente se pueda mover. Oiga, el problema es mucho más adentro. Hoy día nosotros tenemos hasta cierto punto vacunas que pagar y si no las paga, lamentablemente usted también tiene y corre duros riesgos. ¿Cómo está operando profunda que el gobierno la sabe? ¿Cómo está operando este sistema de extorsión que reciben ustedes todos los días? Bueno, son temas bastante delicados, le digo que al aire son difíciles de comentarlo, pero el gobierno sabe exactamente lo que hemos denunciado. Lo único que le decimos que semana a semana, día a día, el transportista tiene que tener una cuota que sacar para pagar a las extorsiones que se hacen en las cooperativas. Entonces, yo pregunto, ¿será que vamos a continuar en este mismo ritmo, en este mismo camino? ¿Acaso tenemos una revisión económica de parte de nosotros? Si nuestra economía estaba estropeada, si la economía del ciudadano está estropeada y con una situación de esta naturaleza, en pocos días, si continúa así, en pocos días vamos a tener la debacle financiera del sector. Entonces, por esa situación en la reacción, el gobierno tiene que empoderarse de la necesidad de los ciudadanos. Hoy por hoy no podemos desjar a la intemperie la situación o a su efecto a que por el patrullaje que se haga se pueda paliar esta situación. La situación va a tener que van a esperar, van a dejar que esto pase y cuando nuevamente se confíen, otra vez entra a la situación del embate hacia nuestro sector. Abogado Gómez, y con esto hoy día tenemos que pensar bien en lo que decimos y en lo que hacemos y le pedimos al gobierno que se concentre en una política de seguridad poco más aterrizada. Abogado Gómez, y con esto cierro una respuesta muy corta, por favor. A pesar del anuncio del viceministro de Gobierno Esteban Torres de incrementar los controles en ciertas carreteras, ustedes mantienen la decisión de apagar los motores al menos desde el 16 de julio. Bueno, yo le digo una cosa, nosotros somos personas disciplinadas. Dentro de nuestra federación, así como las cosas se hacen en derecho, se deshacen. Hoy por hoy tenemos que ir a saber cuáles son los resultados, cuáles son la situación en las conversaciones que se tienen. Y tendremos que ir a una asamblea, porque esto lo decidió una asamblea en Cuenca el 17 de mayo, porque no es de ahora. Y lo ordenaron porque honestamente está cansada la gente de ver sufrir, de ver morir, de ver interceptar sus vehículos y no poder hacer lo que verdaderamente siempre venía haciendo en paz, que es trabajar. Entonces, frente a esta situación, lo mismo debemos de hacer con nuestra gente, convocarlos para decir en qué situación nos encontramos y qué es lo que podemos ir, de acuerdo a lo que recibamos, a seguir. Hoy por hoy hay una decisión y yo no soy autorizado ahorita en este momento para reverlo. Perfecto, queda claro. Abogado Gómez, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted y a todas las personas que se unieron a este medio. Gracias. Ha sido el abogado Abel Gómez, gerente de la FENACOTIP, hablando sobre la decisión de apagar los motores el próximo 16 y 17 de julio, que la medida podría ser indefinida, dependerá siempre de las respuestas que reciban por parte del gobierno. De momento no son respuestas que tengan generen tranquilidad en el sector del transporte interprovincial principalmente, y esperan un poco más de orden en las políticas por parte del gobierno para que garanticen que puedan trabajar
trabajar con seguridad. De momento, las rutas que han sido sobre las cuales se incrementarán los controles, según ha dicho Esteban Torres, son la ruta Pichincha-Santo Domingo, Santo Domingo Los Ríos del Empalme y Mocache. Esto no tranquiliza del todo al sector. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.